Daniel capítulo 7, las cuatro bestias. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, luego escribió el sueño y contó la suma de los asuntos. Este es el mismo Belsasar mencionado en el capítulo 5. Por lo tanto, cronológicamente, este capítulo sigue al capítulo 5, pero el orden cronológico ha sido desestimado para que la parte histórica del libro se mantenga por sí misma y la parte profética, en la que ahora entramos, no sea interrumpida por escritos de esa naturaleza. Versículos 2 y 3. 2. Daniel habló y dijo: Vi en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo soplaban sobre el gran mar. 3. Y cuatro grandes bestias, diferentes una de la otra, surgieron del mar. Todo el lenguaje de la escritura debe ser tomado literalmente, a menos que exista alguna buena razón para suponer que es simbólico, y todo lo que es simbólico debe ser interpretado por lo que es literal. Que el lenguaje aquí utilizado es simbólico, es evidente a partir del versículo 17, que dice: Estas grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Y para mostrar que se trata de reinos, y no simplemente los reyes individuales, el ángel continuó: pero los santos del Altísimo tomarán el reino. Y, además, en la explicación del versículo 23, el ángel dijo: la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra. Estas bestias son, por lo tanto, símbolos de cuatro grandes reinos, y las circunstancias en las que surgieron, y los medios por los que su elevación se llevó a cabo, como se representa en la profecía, son también simbólicos. Los símbolos introducidos son: los cuatro vientos, el mar, cuatro grandes bestias, 10 cuernos, y otro cuerno que tenía ojos y una boca, y se levantó en guerra contra Dios y su pueblo. Ahora tenemos que preguntar qué significan. Los vientos, en un lenguaje simbólico, denotan lucha, conmoción política y guerra. Jeremías 25 versículos 31, 32 y 33, así dice Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal saldrá de nación en nación, y un gran torbellino se levantará de las costas de la tierra. Y los muertos del Señor serán en ese día desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Aquí el profeta habla de una controversia que el Señor tendrá con todas las naciones, cuando los malvados sean entregados a espada, y los muertos del Señor estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro, y la lucha y la conmoción que produce toda esta destrucción es llamada gran torbellino. Que los vientos denotan lucha y guerra es más evidente desde una consideración de la visión misma, porque como resultado de la lucha de los vientos, los reinos surgen y caen, y estos eventos se logran a través de la lucha política. La definición bíblica de mar o aguas, cuando se utiliza como símbolo, es pueblos, y naciones, y lenguas. Como prueba de ello, véase Apocalipsis 17:15, donde se declara expresamente así. La definición del símbolo de las cuatro bestias se le da a Daniel antes del cierre de la visión. Versículo 17, estas grandes bestias, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. El campo de la visión se abre así definitivamente ante nosotros. Versículo 4. La primera era como un león, y tenía alas de águila, estuve mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso de pie como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. ¿Cómo estas bestias denotan cuatro reyes, o reinos? Preguntamos, ¿cuáles cuatro? ¿Dónde comenzaremos a enumerarlos? Estas bestias no se levantan todas a la vez, sino consecutivamente, ya que se habla de la primera, la segunda, etc., y la última aún existe cuando todas las escenas terrenales son llevadas a su fin por el juicio final. Desde la época de Daniel hasta el final de la historia de este mundo, solo habría cuatro reinos universales, como aprendemos del sueño de Nabucodonosor de la gran imagen en el capítulo 2. Daniel seguía viviendo bajo el mismo reino que había declarado, en su interpretación del sueño del rey, ser la cabeza de oro, unos 65 años antes. La primera bestia de esta visión debe, por lo tanto, denotar lo mismo que la cabeza de oro de la gran imagen, es decir, el reino de Babilonia, y las otras bestias los sucesivos reinos mostrados por esa imagen. Pero si esta visión cubre esencialmente el mismo tema que la imagen del capítulo 2, puede surgir la pregunta de por qué se da. ¿Por qué no fue suficiente la visión del capítulo 2? Nosotros respondemos, el tema se repite una y otra vez para que se pongan de manifiesto características adicionales y se puedan presentar hechos y rasgos complementarios.
Es así como tenemos línea sobre línea. Aquí los gobiernos terrenales son vistos como representados en la luz del cielo. Su verdadero carácter se muestra con el símbolo de bestias salvajes y voraces. Al principio el león tenía alas de águila, denotando la rapidez con la que Babilonia extendía sus conquistas bajo Nabucodonosor. En este punto de la visión se produjo un cambio, sus alas habían sido arrancadas. Ya no volaba como un águila sobre su presa. La fuerza y el espíritu del león habían desaparecido. El corazón de un hombre, débil, tímido y decaído había ocupado su lugar. Tal fue enfáticamente el caso de la nación durante los últimos años de su historia, cuando se había debilitado y afeminado por la riqueza y el lujo. Versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, que se levantó a sí misma de un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Como en la gran imagen del capítulo 2, también en esta serie de símbolos se notará un marcado deterioro al descender de un reino a otro. La plata del pecho y los brazos era inferior al oro de la cabeza. El oso era inferior al león. Medo-Persia no alcanzó a Babilonia en riqueza y magnificencia, y en la brillantez de su carrera. Y ahora llegamos a detalles adicionales respecto a este poder. El oso se levantó por sí mismo de un lado. Este reino estaba compuesto por 2 nacionalidades, los medos y los persas. El mismo hecho está representado por los 2 cuernos del carnero del capítulo 8. De estos cuernos se dice que el más alto se levantó al final, y del oso que se levantó por sí mismo de un lado, y esto se cumplió con la división persa del reino, que llegó al final, pero alcanzó la mayor eminencia, convirtiéndose en la influencia controladora en la nación, ver Daniel 8:3. Las 3 costillas quizás significan las 3 provincias de Babilonia, Lidia y Egipto, las cuales fueron especialmente abatidas y oprimidas por este poder. Su dicho, levántate, devora mucha carne, se referiría naturalmente al estímulo dado a los medos y persas, el haber derrocado de estas provincias, para planear y emprender conquistas más extensas. El carácter del poder está bien representado por un oso. Los medos y los persas eran crueles y rapaces, ladrones y saqueadores del pueblo. Como ya se ha notado en la exposición del capítulo 2, este reino data del derrocamiento de Babilonia por Ciro, en el año 538 a.C., y continuó hasta la batalla de Arbela, en el año 331 a.C., un periodo de 207 años. Versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, que tenía en la espalda 4 alas de ave, la bestia tenía también 4 cabezas, y le fue dado dominio. El tercer reino, Grecia, está representado por este símbolo. Si las alas sobre el león significaron rapidez de conquista, significarían lo mismo aquí. El leopardo en sí mismo es una bestia de patas rápidas, pero esto no era suficiente para representar la carrera de la nación que simbolizaba en este sentido, además debe tener alas. 2 alas, el número que tenía el león, no eran suficientes, debía tener 4, esto denotaría una celeridad de movimiento sin igual, lo que encontramos que es históricamente cierto en el reino griego. Las conquistas de Grecia bajo Alejandro no tienen paralelo en los anales históricos en cuanto a ser repentino y rápido. En el libro número 15 de la Historia Antigua de Charles Rowland, en la sección 2, se da la siguiente breve sinopsis de las marchas de Alejandro, desde Macedonia hasta el Ganges, a cuyo río Alejandro casi se acercó, se calculan al menos 1100 leguas. Añádanse a esto los diversos giros de las marchas de Alejandro, primero, desde el extremo de Cilicia, donde se libró la batalla de Isos, hasta el templo de Júpiter Amón en Libia, y su regreso de allí a Tiro, un viaje de 300 leguas por lo menos, y tanto espacio como sea posible para los giros de su ruta en diferentes lugares. Encontraremos que Alejandro, en menos de 8 años, marchó con su ejército por más de 1700 leguas, o más de 5100 millas, sin incluir su regreso a Babilonia. La bestia también tenía 4 cabezas. El imperio griego mantuvo su unidad durante poco tiempo más que la vida de Alejandro. Dentro de los 15 años después de que su brillante carrera terminara en una fiebre inducida por un desenfreno de borrachera, el imperio se dividió entre sus 4 principales generales. Casandro tenía a Macedonia y Grecia en el oeste, Lisímaco tenía a Tracia y las partes de Asia en el Helesponto y el Bósforo en el norte, Ptolomeo recibió a Egipto, Lidia, Arabia, Palestina y Coele Siria en el sur.
Y Seleuco tenía a Siria y el resto de los dominios de Alejandro en el este. Estas divisiones fueron denotadas por las 4 cabezas del leopardo en el año 308 a.C. Así se cumplieron fielmente las palabras del profeta. Como Alejandro no dejó ningún sucesor disponible, ¿por qué no se dividió el enorme imperio en innumerables fragmentos insignificantes? ¿Por qué en solo 4 partes y no más? Porque la profecía había dicho que debería haber 4. El leopardo tenía 4 cabezas, el macho cabrío 4 cuernos, el reino debía tener 4 divisiones, y así fue, ver más detalladamente en el capítulo 8. Versículo 7. Después de esto vi en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y rompía en pedazos, y las obras las hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. La inspiración no encuentra ninguna bestia en la naturaleza que pueda servir de base para un símbolo que represente el poder aquí ilustrado. Ninguna adición de pezuñas, cabezas, cuernos, alas, escamas, dientes o uñas a cualquier bestia encontrada en la naturaleza podría corresponder. Este poder era distinto de todos los demás y el símbolo totalmente indescriptible. La base necesaria para un volumen se encuentra en el versículo 7, que acabamos de citar, pero nos vemos obligados a tratarlo más brevemente aquí, porque cualquier cosa que se parezca a una historia completa está totalmente fuera del espacio que se puede permitir en esta breve exposición. Esta bestia, por supuesto, corresponde a la 4ª división de la gran imagen, las piernas de hierro. En Daniel 2 versículo 40 se dan algunas razones para suponer que este poder sea Roma. Las mismas razones son aplicables a la presente profecía. ¿Con qué precisión Roma responde a la división de hierro de la imagen? ¿Con qué precisión responde a la bestia que tenemos ante nosotros? En el pavor y el terror que inspiró, y en su fuerza excesiva, el mundo nunca ha visto a su igual. Devoraba y rompía en pedazos como con dientes de hierro, y trituró a las naciones hasta convertirlas en polvo bajo sus desvergonzados pies. Tenía 10 cuernos, que en el versículo 24 se explican como 10 reyes, o reinos, que debían surgir de este imperio. Como ya se ha visto en el capítulo 2, Roma se dividió en 10 reinos, que se enumeran a continuación: los hunos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los suevos, los borgoñones, los érulos, los anglosajones y los lombardos. Desde entonces se ha hablado de estas divisiones como los 10 reinos del Imperio Romano, los años 351-483 después de Cristo. Ver Daniel 2 versículos 41 y 42 y también el apéndice 3. Versículo 8. Consideré los cuernos, y he aquí que subió entre ellos otro cuerno pequeño, delante del cual fueron arrancados de raíz 3 de los primeros cuernos, y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel consideró los cuernos. Entre ellos aparecieron indicios de un extraño movimiento. Un cuerno pequeño, al principio pequeño, pero después más robusto que sus compañeros, se elevó entre ellos. No se contentaba con encontrar un lugar propio y llenarlo, debía apartar a algunos de los otros y usurpar sus lugares. 3 reinos fueron arrancados ante él. Este pequeño cuerno, como tendremos ocasión de notar más adelante, era el papado. Los 3 cuernos arrancados ante él eran los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Y la razón por la que fueron arrancados fue porque se oponían a los arrogantes reclamos de la jerarquía papal y por lo tanto a la supremacía en la iglesia del obispo de Roma. Y en este cuerno había ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba grandes cosas, los ojos, un emblema adecuado de la sagacidad, penetración, astucia y previsión de la jerarquía papal. Y la boca que hablaba grandes cosas, un símbolo adecuado de las arrogantes afirmaciones de los obispos de Roma. Versículos 9 y 10. 9. Estuve mirando hasta que fueron derribados los tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana pura, su trono era como la llama ardiente, y sus ruedas como fuego ardiente. 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles le servían, y 10.000 veces 10.000 estaban delante de él, el juicio fue establecido, y los libros fueron abiertos. Una descripción más sublime de una escena también más sublime no se encuentra en el idioma inglés. Pero no solo por el grandioso y elevado escenario introducido debe llamarnos la atención,
la naturaleza de la escena en sí misma es tal que exige la más seria consideración. El juicio es traído a la vista, y siempre que se menciona el juicio, debe tener un dominio irresistible sobre cada mente, pues todos tienen un interés en sus asuntos eternos. Por una desafortunada traducción en el versículo 9, es casi seguro que se transmita una idea equivocada. La palabra derribar proviene de una palabra que en el original significa justamente lo contrario, a saber, poner. La palabra Remagesenius la define así, palabra caldea. Definición número 1. Arrojar, tirar, Daniel 3 versículos 20, 21, 24 y Daniel 6 versículo 17. Definición número 2. Poner, colocar, por ejemplo, tronos, Daniel 7 versículo 9. Comparar Apocalipsis 4 versículo 2 con el griego tronos que imai, un trono estaba puesto, y la palabra hebrea yara número 2. El léxico analítico hebreo y caldeo, de Davidson, también da a esta palabra la definición de poner, colocar, y se refiere a Daniel 7:9 como un ejemplo de su uso en este sentido. El por qué esta palabra fue usada para expresar la idea que aquí se pretendía, quizás se pueda aprender de la siguiente nota que se encuentra en la Biblia Cottage, versículo 9. Los tronos fueron derribados. Wintle, fueron colocados. También Botroid. Pero ambos tienen el mismo significado. Los asiáticos no tienen ni sillas ni taburetes, pero, para recibir a las personas nobles, son derribados, o, colocados, cojines alrededor de la sala de asientos, a la que parece que se alude aquí, ver Mateo 19:28, Apocalipsis 24. El Dr. Clark dice que la palabra podría traducirse como, erigido, asimismo la Vulgata, positi sunt, se colocaron, y así todas las versiones. La Septuaginta tiene la palabra griega etetesan, que se define como poner, colocar, establecer, erigir. Los tronos no son los tronos de los reinos terrenales, que deben ser derribados en el último día, sino tronos de juicio, que deben ser colocados, o erigidos, en el tribunal de Dios en las alturas justo antes del final. El anciano de días, Dios Padre, toma el trono del juicio. Note la descripción de su persona. Los que creen en la impersonalidad de Dios están obligados a admitir que aquí se le describe como un ser personal, pero se consuelan diciendo que es la única descripción de este tipo en la Biblia. Nosotros no admitimos esta última afirmación, pero, si fuera cierta, ¿no es una descripción de este tipo tan fatal para su teoría como si se repitiera una veintena de veces? Los miles de miles que le sirven y las 10.000 veces 10.000 que están ante él, no son pecadores que se presentan ante el tribunal, sino seres celestiales que esperan ante él atendiendo a su voluntad. Una comprensión de estos versículos implica una comprensión del tema del santuario, y a los trabajos sobre esta cuestión remitimos al lector. El cierre del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial, es la obra del juicio aquí introducida. Es un juicio de investigación. Los libros se abren, y los casos de todos se someten a examen ante ese gran tribunal, para que se determine de antemano quiénes van a recibir la vida eterna cuando el Señor venga a conferirla a su pueblo. Juan, como se registra en Apocalipsis 5, tuvo una visión de este mismo lugar y vio el mismo número de asistentes celestiales comprometidos con Cristo en el trabajo de juicio investigativo. Mirando al santuario, como aprendemos de Apocalipsis 4 que él estaba haciendo, en Daniel 5:11 dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de las bestias, y de los ancianos, y el número de ellos era 10.000 veces 10.000, y miles de miles. Parecerá por el testimonio de Daniel 8:14, que esta solemne obra está sucediendo incluso ahora en el santuario de arriba. Versículos 11 y 12. 11. Miré entonces por la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destruido, y entregado a la llama ardiente. 12. A las demás bestias se les quitó el dominio, sin embargo, sus vidas fueron prolongadas por una temporada y un tiempo. Hay personas que creen en el triunfo de 1000 años del Evangelio y en el reino de justicia en todo el mundo antes de que venga el Señor, y hay otras que creen en un tiempo de gracia después de que venga el Señor, y en un milenio mixto, en el que los justos inmortales siguen proclamando el Evangelio a los pecadores mortales y los convierten al camino de la salvación. Pero ambos sistemas de error son completamente demolidos por los versos que tenemos delante.
1. La cuarta bestia terrible continúa sin cambio de carácter, y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias y manteniendo a sus millones de devotos en las ataduras de una superstición ciega, hasta que la bestia sea entregada a la llama ardiente, y esto no es su conversión, sino su destrucción, véase 2 Tesalonicenses 2:8. 2. La vida de la cuarta bestia no es prolongada después de que su dominio se ha ido, como lo fueron las vidas de las bestias precedentes. Se les quitó el dominio, pero sus vidas se prolongaron por una temporada. El territorio y los súbditos del reino de Babilonia todavía existían, aunque sometidos a los persas. Así también del reino persa con respecto a Grecia, y de Grecia con respecto a Roma. ¿Pero qué sigue al cuarto reino? Ningún gobierno o estado en el que los mortales tengan participación. Su carrera termina en el lago de fuego, y no tiene existencia más allá. El león se fusionó en el oso en el leopardo en la cuarta bestia, ¿y la cuarta bestia en qué? No en otra bestia, sino que es arrojada al lago de fuego, bajo cuya destrucción descansa hasta que los hombres sufran la segunda muerte. Entonces que nadie hable de un tiempo de gracia o de un milenio mixto después de que venga el Señor. El adverbio entonces, en la frase, miré entonces por la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, etc., parece referirse a algún momento en particular. La obra del juicio investigador se introduce en los versículos anteriores, y este versículo parece implicar que mientras esta obra siga adelante, y justo antes de que este poder sea destruido y entregado a la llama ardiente, el cuerno pequeño pronuncia sus grandes palabras contra el Altísimo. ¿No las hemos escuchado, y eso también, dentro de pocos años? Miren los decretos del Concilio Vaticano de 1870. ¿Qué puede ser más blasfemo que atribuir la infalibilidad a un hombre mortal? Sin embargo, en ese año el mundo contempló el espectáculo de un concilio ecuménico reunido con el propósito de decretar deliberadamente que el ocupante del trono papal, el hombre de pecado, posee esta prerrogativa de Dios y no puede equivocarse. ¿Puede haber algo más presuntuoso y blasfemo? ¿No es esta la voz de las grandes palabras que el cuerno pronunció? ¿Y no está este poder maduro para la llama ardiente y cerca de su fin? Versículos 13 y 14. 13. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí que uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y llegó al anciano de días, y lo trajeron cerca ante él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino, que no será destruido. La escena aquí descrita no es el segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, a menos que el anciano de días esté en esta tierra, porque es un advenimiento al anciano de días. Allí, en presencia del anciano de días, se le da un reino, dominio y gloria. El Hijo del Hombre recibe su reino antes de su regreso a esta tierra, ver Lucas 19 versículos 10 al 12 en adelante. Esta es una escena, por lo tanto, que sucede en el templo celestial y está estrechamente relacionada con la que se muestra en los versículos 9 y 10. Recibe el reino al final de su trabajo sacerdotal en el santuario. Los pueblos, naciones y lenguas que le servirán son las naciones de los salvos, Apocalipsis 21 versículo 24, no las naciones malvadas de la tierra, porque éstas serán despedazadas en el segundo advenimiento. Algunos de todas las naciones, tribus y linajes de la tierra se encontrarán al fin en el reino de Dios, para servirle allí con gozo y alegría por los siglos de los siglos. Versículos 15 al 18. 15. Yo Daniel estaba afligido en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me turbaban. 16. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Así que él me lo dijo, y me hizo saber la interpretación de las cosas. 17. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes, que se levantarán de la tierra. 18. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, por siempre y para siempre. No deberíamos estar menos ansiosos que Daniel por entender la verdad de todo esto. Y siempre que preguntemos con igual sinceridad de corazón, encontraremos al Señor no menos listo ahora que en los días del profeta para llevarnos a un conocimiento correcto de estas importantes verdades. Las bestias y los reinos que representan ya han sido explicados. Hemos seguido al profeta a través del curso de los acontecimientos, incluso hasta la completa destrucción de la cuarta y última bestia, la subversión final de todos los gobiernos terrenales. ¿Y ahora qué?
El versículo 18 nos dice, los santos tomarán el reino. Los santos. Aquellos que fueron tenidos en baja estima en este mundo, despreciados, reprochados, perseguidos, expulsados, aquellos que fueron considerados como los menos probables de todos los hombres para realizar sus esperanzas. Estos tomarán el reino, y lo poseerán para siempre. La usurpación y el mal gobierno de los malvados terminarán. La herencia perdida será redimida. La paz será restaurada a sus fronteras perturbadas, y la justicia reinará sobre toda la hermosa expansión de la tierra renovada. Versículos 19 y 20. 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era diferente de todas las demás, espantosa en extremo, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, la cual devoraba, desmenuzaba y pisoteaba el residuo con sus pies. 20. Y de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que subió, delante del cual cayeron 3, de aquel cuerno que tenía ojos, y una boca que hablaba grandezas, cuyo parecer era más robusto que el de sus compañeros. De las 3 primeras bestias de esta serie, Daniel tenía un entendimiento tan claro que no tuvo problemas para referirse a ellas. Pero se asombró de esta cuarta bestia, tan antinatural y espantosa, pues cuanto más descendemos en la corriente del tiempo, más hay que apartarse de la naturaleza para formar símbolos que representen con precisión los gobiernos degenerados de esta tierra. El león es una producción de la naturaleza, pero debe tener la adición antinatural de 2 alas para representar el reino de Babilonia. El oso también se encuentra en la naturaleza, pero como símbolo de Medo-Persia una ferocidad antinatural debe ser denotada por la inserción de 3 costillas en su boca. Así también el leopardo es una bestia de la naturaleza, pero para representar a Grecia hay una modificación de la naturaleza en cuanto a las alas y el número de cabezas. Pero la naturaleza no proporciona ningún símbolo que ilustre adecuadamente el cuarto reino. Una bestia cuya semejanza nunca fue vista, es tomada, una bestia espantosa y terrible, con uñas de bronce y dientes de hierro, tan cruel, rapaz y feroz, que por mero amor a la opresión devora y rompe en pedazos, y pisotea a sus víctimas bajo sus pies. Increíble fue todo esto para el profeta, pero algo aún más increíble apareció. Un cuerno pequeño se levantó y, fiel a la naturaleza de la bestia de la que brotó, apartó a 3 de sus compañeros, y he aquí que el cuerno tenía ojos, no los ojos sin cultivar de un bruto, sino los ojos agudos, sagaces e inteligentes de un hombre, y, más extraño aún, tenía una boca, y con esa boca pronunció orgullosas palabras, y presentó afirmaciones absurdas y arrogantes. No es de extrañar que el profeta hiciera una investigación especial respecto a este monstruo, tan sobrenatural en sus instintos y tan diabólico en sus obras y formas. En los siguientes versos se dan algunas especificaciones con respecto al cuerno pequeño, que permiten al estudiante de la profecía hacer una aplicación de este símbolo sin peligro de error. Versículos 21 y 22. 21. Miré, y el mismo cuerno hizo guerra contra los santos, y prevaleció contra ellos. 22. Hasta que vino el anciano de días, y fue dado el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. La increíble ira de este pequeño cuerno contra los santos atrajo particularmente la atención de Daniel. El surgimiento de los 10 cuernos, o la división de Roma en 10 reinos, entre los años 351 y 483 después de Cristo, ya se ha notado, ver Daniel 2:41. Como estos cuernos denotan reinos, el cuerno pequeño debe denotar también un reino, pero no de la misma naturaleza, porque era distinto de los otros. Eran reinos políticos. Y ahora no tenemos más que preguntar si ha surgido algún reino entre los 10 reinos del Imperio Romano desde el año 483 después de Cristo, y aún así distinto de todos ellos, y si es así, ¿cuál? La respuesta es, sí, el reino espiritual del papado. Esto responde al símbolo en cada detalle, como se demuestra fácilmente, y nada más lo hará. Véanse las especificaciones mencionadas más particularmente en el versículo 23. Daniel vio este cuerno haciendo la guerra a los santos. ¿Ha hecho el papado tal guerra? 50 millones de mártires, con una voz como el sonido de muchas aguas, contestan, sí. Presencia en las crueles persecuciones de los valdenses, los albigenses y los protestantes en general, por parte del poder papal. Se dice de buena autoridad que las persecuciones, masacres y guerras religiosas provocadas por la Iglesia y el obispo de Roma,
Han ocasionado el derramamiento de mucha más sangre de los santos del Altísimo que toda la enemistad, hostilidad y persecuciones de los paganos profesos desde la fundación del mundo. En el versículo 22, 3 eventos consecutivos parecen ser puestos a la vista. Daniel, mirando hacia adelante desde el tiempo en que el cuerno pequeño estaba en la cumbre de su poder, hasta el final de la larga contienda entre los santos y Satanás con todos sus agentes, señala 3 eventos prominentes que se erigen como hitos en el camino. 1. La venida del anciano de días, es decir, la posición que toma Jehová en la apertura de la escena del juicio descrita en los versículos 9 y 10. 2. El juicio que se da a los santos, es decir, el tiempo en que los santos se sientan con Cristo en el juicio por 1000 años, después de la primera resurrección, Apocalipsis 20 versículos del 1 al 4, repartiendo a los impíos el castigo debido a sus pecados. Entonces los mártires se sentarán en juicio sobre el gran poder anticristiano y perseguidor, que, en los días de su prueba, los persiguió como a las bestias del desierto y derramó su sangre como agua. 3. El tiempo en que los santos posean el reino, es decir, el tiempo de su entrada en la posesión de la nueva tierra. Entonces el último vestigio de la maldición, del pecado y de los pecadores, raíz y rama, habrá sido borrado, y el territorio tan largamente mal gobernado por los poderes malignos de la tierra, los enemigos del pueblo de Dios, será tomado por los justos, para ser retenido por ellos por siempre y para siempre. 1 Corintios 6 versículos 2 y 3, Mateo 25 versículo 34. Versículos 11 y 12. 11. Miré entonces por la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destruido, y entregado a la llama ardiente. 12. A las demás bestias se les quitó el dominio, sin embargo, sus vidas fueron prolongadas por una temporada y un tiempo. Hay personas que creen en el triunfo de 1000 años del Evangelio y en el reino de justicia en todo el mundo antes de que venga el Señor, y hay otras que creen en un tiempo de gracia después de que venga el Señor, y en un milenio mixto, en el que los justos inmortales siguen proclamando el Evangelio a los pecadores mortales y los convierten al camino de la salvación. Pero ambos sistemas de error son completamente demolidos por los versos que tenemos delante. 1. La cuarta bestia terrible continúa sin cambio de carácter, y el cuerno pequeño continúa pronunciando sus blasfemias y manteniendo a sus millones de devotos en las ataduras de una superstición ciega, hasta que la bestia sea entregada a la llama ardiente, y esto no es su conversión, sino su destrucción. Véase 2 Tesalonicenses 2:8. 2. La vida de la cuarta bestia no es prolongada después de que su dominio se ha ido, como lo fueron las vidas de las bestias precedentes. Se les quitó el dominio, pero sus vidas se prolongaron por una temporada. El territorio y los súbditos del reino de Babilonia todavía existían, aunque sometidos a los persas. Así también del reino persa con respecto a Grecia, y de Grecia con respecto a Roma. ¿Pero qué sigue al cuarto reino? Ningún gobierno o estado en el que los mortales tengan participación. Su carrera termina en el lago de fuego, y no tiene existencia más allá. El león se fusionó en el oso en el leopardo en la cuarta bestia, ¿y la cuarta bestia en qué? No en otra bestia, sino que es arrojada al lago de fuego, bajo cuya destrucción descansa hasta que los hombres sufran la segunda muerte. Entonces que nadie hable de un tiempo de gracia o de un milenio mixto después de que venga el Señor. El adverbio entonces, en la frase, miré entonces por la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, etc., parece referirse a algún momento en particular. La obra del juicio investigador se introduce en los versículos anteriores, y este versículo parece implicar que mientras esta obra siga adelante, y justo antes de que este poder sea destruido y entregado a la llama ardiente, el cuerno pequeño pronuncia sus grandes palabras contra el Altísimo. ¿No las hemos escuchado, y eso también, dentro de pocos años? Miren los decretos del Concilio Vaticano de 1870. ¿Qué puede ser más blasfemo que atribuir la infalibilidad a un hombre mortal? Sin embargo, en ese año el mundo contempló el espectáculo de un concilio ecuménico reunido con el propósito de decretar deliberadamente que el ocupante del trono papal, el hombre de pecado, posee esta prerrogativa de Dios y no puede equivocarse. ¿Puede haber algo más presuntuoso y blasfemo? ¿No es esta la voz de las grandes palabras que el cuerno pronunció? ¿Y no está este poder maduro para la llama ardiente y cerca de su fin? Versículos 13 y 14.
13. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí que uno como el Hijo del Hombre vino con las nubes del cielo, y llegó al anciano de días, y lo trajeron cerca ante él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino, que no será destruido. La escena aquí descrita no es el segundo advenimiento de Cristo a esta tierra, a menos que el anciano de días esté en esta tierra, porque es un advenimiento al anciano de días. Allí, en presencia del anciano de días, se le da un reino, dominio y gloria. El Hijo del Hombre recibe su reino antes de su regreso a esta tierra, ver Lucas 19 versículos 10 al 12 en adelante. Esta es una escena, por lo tanto, que sucede en el templo celestial y está estrechamente relacionada con la que se muestra en los versículos 9 y 10. Recibe el reino al final de su trabajo sacerdotal en el santuario. Los pueblos, naciones y lenguas que le servirán son las naciones de los salvos, Apocalipsis 21 versículo 24, no las naciones malvadas de la tierra, porque éstas serán despedazadas en el segundo advenimiento. Algunos de todas las naciones, tribus y linajes de la tierra se encontrarán al fin en el reino de Dios, para servirle allí con gozo y alegría por los siglos de los siglos. Versículos 15 al 18. 15. Yo Daniel estaba afligido en mi espíritu en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me turbaban. 16. Me acerqué a uno de los que estaban allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Así que él me lo dijo, y me hizo saber la interpretación de las cosas. 17. Estas grandes bestias, que son cuatro reyes, que se levantarán de la tierra. 18. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino para siempre, por siempre y para siempre. No deberíamos estar menos ansiosos que Daniel por entender la verdad de todo esto. Y siempre que preguntemos con igual sinceridad de corazón, encontraremos al Señor no menos listo ahora que en los días del profeta para llevarnos a un conocimiento correcto de estas importantes verdades. Las bestias y los reinos que representan ya han sido explicados. Hemos seguido al profeta a través del curso de los acontecimientos, incluso hasta la completa destrucción de la cuarta y última bestia, la subversión final de todos los gobiernos terrenales. ¿Y ahora qué? El versículo 18 nos dice, los santos tomarán el reino. Los santos. Aquellos que fueron tenidos en baja estima en este mundo, despreciados, reprochados, perseguidos, expulsados, aquellos que fueron considerados como los menos probables de todos los hombres para realizar sus esperanzas. Estos tomarán el reino, y lo poseerán para siempre. La usurpación y el mal gobierno de los malvados terminarán. La herencia perdida será redimida. La paz será restaurada a sus fronteras perturbadas, y la justicia reinará sobre toda la hermosa expansión de la tierra renovada. Versículos 19 y 20. 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, la cual era diferente de todas las demás, espantosa en extremo, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de bronce, la cual devoraba, desmenuzaba y pisoteaba el residuo con sus pies. 20. Y de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que subió, delante del cual cayeron 3, de aquel cuerno que tenía ojos, y una boca que hablaba grandezas, cuyo parecer era más robusto que el de sus compañeros. De las 3 primeras bestias de esta serie, Daniel tenía un entendimiento tan claro que no tuvo problemas para referirse a ellas. Pero se asombró de esta cuarta bestia, tan antinatural y espantosa, pues cuanto más descendemos en la corriente del tiempo, más hay que apartarse de la naturaleza para formar símbolos que representen con precisión los gobiernos degenerados de esta tierra. El león es una producción de la naturaleza, pero debe tener la adición antinatural de 2 alas para representar el reino de Babilonia. El oso también se encuentra en la naturaleza, pero como símbolo de Medo-Persia una ferocidad antinatural debe ser denotada por la inserción de 3 costillas en su boca. Así también el leopardo es una bestia de la naturaleza, pero para representar a Grecia hay una modificación de la naturaleza en cuanto a las alas y el número de cabezas. Pero la naturaleza no proporciona ningún símbolo que ilustre adecuadamente el cuarto reino. Una bestia cuya semejanza nunca fue vista, es tomada, una bestia espantosa y terrible, con uñas de bronce y dientes de hierro, tan cruel, rapaz y feroz, que por mero amor a la opresión devora y rompe en pedazos, y pisotea a sus víctimas bajo sus pies. Increíble fue todo esto para el profeta, pero algo aún más increíble apareció.
Un cuerno pequeño se levantó y, fiel a la naturaleza de la bestia de la que brotó, apartó a 3 de sus compañeros, y he aquí que el cuerno tenía ojos, no los ojos sin cultivar de un bruto, sino los ojos agudos, sagaces e inteligentes de un hombre, y, más extraño aún, tenía una boca, y con esa boca pronunció orgullosas palabras, y presentó afirmaciones absurdas y arrogantes. No es de extrañar que el profeta hiciera una investigación especial respecto a este monstruo, tan sobrenatural en sus instintos y tan diabólico en sus obras y formas. En los siguientes versos se dan algunas especificaciones con respecto al cuerno pequeño, que permiten al estudiante de la profecía hacer una aplicación de este símbolo sin peligro de error. Versículos 21 y 22. 21. Miré, y el mismo cuerno hizo guerra contra los santos, y prevaleció contra ellos. 22. Hasta que vino el anciano de días, y fue dado el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. La increíble ira de este pequeño cuerno contra los santos atrajo particularmente la atención de Daniel. El surgimiento de los 10 cuernos, o la división de Roma en 10 reinos, entre los años 351 y 483 después de Cristo, ya se ha notado, ver Daniel 2:41. Como estos cuernos denotan reinos, el cuerno pequeño debe denotar también un reino, pero no de la misma naturaleza, porque era distinto de los otros. Eran reinos políticos. Y ahora no tenemos más que preguntar si ha surgido algún reino entre los 10 reinos del Imperio Romano desde el año 483 después de Cristo, y aún así distinto de todos ellos, y si es así, ¿cuál? La respuesta es, sí, el reino espiritual del papado. Esto responde al símbolo en cada detalle, como se demuestra fácilmente, y nada más lo hará. Véanse las especificaciones mencionadas más particularmente en el versículo 23. Daniel vio este cuerno haciendo la guerra a los santos. ¿Ha hecho el papado tal guerra? 50 millones de mártires, con una voz como el sonido de muchas aguas, contestan, sí. Presencia en las crueles persecuciones de los valdenses, los albigenses y los protestantes en general, por parte del poder papal. Se dice de buena autoridad que las persecuciones, masacres y guerras religiosas provocadas por la Iglesia y el obispo de Roma, han ocasionado el derramamiento de mucha más sangre de los santos del Altísimo que toda la enemistad, hostilidad y persecuciones de los paganos profesos desde la fundación del mundo. En el versículo 22, 3 eventos consecutivos parecen ser puestos a la vista. Daniel, mirando hacia adelante desde el tiempo en que el cuerno pequeño estaba en la cumbre de su poder, hasta el final de la larga contienda entre los santos y Satanás con todos sus agentes, señala 3 eventos prominentes que se erigen como hitos en el camino. 1. La venida del anciano de días, es decir, la posición que toma Jehová en la apertura de la escena del juicio descrita en los versículos 9 y 10. 2. El juicio que se da a los santos, es decir, el tiempo en que los santos se sientan con Cristo en el juicio por 1000 años, después de la primera resurrección, Apocalipsis 20 versículos del 1 al 4, repartiendo a los impíos el castigo debido a sus pecados. Entonces los mártires se sentarán en juicio sobre el gran poder anticristiano y perseguidor, que, en los días de su prueba, los persiguió como a las bestias del desierto y derramó su sangre como agua. 3. El tiempo en que los santos posean el reino, es decir, el tiempo de su entrada en la posesión de la nueva tierra. Entonces el último vestigio de la maldición, del pecado y de los pecadores, raíz y rama, habrá sido borrado, y el territorio tan largamente mal gobernado por los poderes malignos de la tierra, los enemigos del pueblo de Dios, será tomado por los justos, para ser retenido por ellos por siempre y para siempre. 1 Corintios 6 versículos 2 y 3, Mateo 25 versículo 34. Versículos 23 al 26. 23. Así dijo, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los reinos, y devorará toda la tierra, y la hollará y la despedazará. 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y él será diferente de los primeros, y él someterá a 3 reyes. 25. Y hablará grandes palabras contra el Altísimo, y desgastará a los santos del Altísimo, y pensará en cambiar los tiempos y las leyes, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 26. Pero el juicio se sentará, y le quitarán su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el final. Tenemos aquí más detalles sobre la cuarta bestia y el cuerno pequeño.
Tal vez ya se ha dicho bastante respecto a la cuarta bestia, Roma, y los 10 cuernos, o 10 reinos, que surgieron de ella. El cuerno pequeño ahora requiere más atención. Como se declaró en el versículo 8, encontramos el cumplimiento de la profecía relativa a este cuerno en el surgimiento y la labor del papado. Por lo tanto, es un asunto de interés e importancia investigar las causas que dieron lugar al desarrollo de este poder anticristiano. Los primeros pastores u obispos de Roma gozaban de un respeto proporcional al rango de la ciudad en la que residían, y durante los primeros siglos de la era cristiana, Roma fue la ciudad más grande, rica y poderosa del mundo. Era la sede del imperio, la capital de las naciones. Todos los habitantes de la tierra le pertenecen, dijo Juliano, y Claudio la declaró la fuente de las leyes. Si Roma es la reina de las ciudades, ¿por qué no debería ser su pastor el rey de los obispos? Fue el razonamiento que estos pastores romanos adoptaron. ¿Por qué no debería la Iglesia romana ser la madre de la cristiandad? ¿Por qué no deberían ser todas las naciones sus hijos, y su autoridad su ley soberana? Era fácil, dice de Aubigné, de quien citamos estas palabras, History of the Reformation, Historia de la Reforma, volumen 1, capítulo 1, para el ambicioso corazón del hombre razonar así. La ambiciosa Roma lo hizo. Los obispos de las diferentes partes del Imperio Romano sintieron el placer de ceder al obispo de Roma una parte de ese honor que Roma, como ciudad reina, recibió de las naciones de la tierra. Originalmente no había ninguna dependencia implícita en el honor así pagado. Pero, continúa de Aubigné, el poder usurpado aumenta como una avalancha. Las amonestaciones, al principio simplemente fraternales, pronto se convirtieron en órdenes absolutas en boca del pontífice. Los obispos occidentales favorecieron esta usurpación de los pastores romanos, ya sea por celos de los obispos orientales o porque preferían someterse a la supremacía de un papa antes que al dominio de un poder temporal. Tales eran las influencias que se agrupaban alrededor del obispo de Roma, y así todo tendía a su rápida elevación al trono espiritual supremo de la cristiandad. Pero el siglo IV estaba destinado a ser testigo de un obstáculo en el camino de este ambicioso sueño. Arrio, párroco de la antigua e influyente iglesia de Alejandría, lanzó su doctrina al mundo, causando una controversia tan feroz en la iglesia cristiana que el emperador Constantino, en el año 325 después de Cristo, convocó un concilio general en Nicea para considerarla y ajustarla. Arrio sostuvo que el Hijo era total y esencialmente distinto del Padre, que era el primero y más noble de los seres que el Padre había creado de la nada, el instrumento por cuya operación subordinada el Padre Todopoderoso formó el universo, y por lo tanto inferior al Padre tanto en naturaleza como en dignidad. Esta opinión fue condenada por el concilio, que decretó que Cristo era de una misma sustancia con el Padre. En consecuencia, Arrio fue desterrado a Iliria, y sus seguidores se vieron obligados a dar su consentimiento al credo compuesto en esa ocasión, Moseim, siglo IV, parte 2, capítulo 4, Stanley, History of the Eastern Church, Historia de la Iglesia del Este, página 239. La controversia en sí misma, sin embargo, no se resolvió de esta manera tan resumida, sino que continuó durante siglos agitando al mundo cristiano, convirtiendo a los arrianos en los amargos enemigos del Papa y de la Iglesia Católica Romana. De estos hechos es evidente que la difusión del arrianismo frenaría la influencia de los católicos, y la posesión de Roma e Italia por un pueblo de la creencia arriana sería fatal para la supremacía de un obispo católico. Pero la profecía había declarado que este cuerno se elevaría al poder supremo, y que al llegar a esta posición sometería a 3 reyes. ¿Ha existido alguna diferencia de opinión con respecto a los poderes particulares que fueron derrocados para el beneficio del papado, en referencia a lo cual la siguiente observación de Albert Barnes parece muy pertinente? En la confusión que existió sobre el desmembramiento del Imperio Romano y en las cuentas imperfectas de las transacciones que se produjeron en el auge del poder papal, no sería extraordinario que resultara difícil encontrar acontecimientos claramente registrados que fueran en todos los aspectos un cumplimiento exacto y absoluto de la visión. Sin embargo, es posible ver el cumplimiento de esta con un buen grado de certeza en la historia del papado, Notes on Daniel 7. El señor Mede supone que los 3 reinos arrancados fueron los griegos, los lombardos y los francos, y Sir Isaac Newton supone que fueron el exarcado de Rávena, los lombardos y el senado y el ducado de Roma. El obispo Newton, Dissertation on the Prophecies, Disertación sobre las profecías, páginas 217, 218,
afirma algunas serias objeciones a ambos esquemas. Los francos no podrían haber sido uno de estos reinos, porque nunca fueron arrancados antes del papado. Los lombardos no podrían haber sido uno de ellos, porque nunca fueron hechos sujetos a los papas. Dice Burns, no encuentro, en efecto, que el reino de los lombardos estuviera, como se dice comúnmente, entre el número de las soberanías temporales que se sometieron a la autoridad de los papas. Y el Senado y el Ducado de Roma no podían ser uno, porque ellos, como tales, nunca constituyeron uno de los 10 reinos, de los cuales 3 debían ser arrancados ante el cuerno pequeño. Pero entendemos que la principal dificultad en la aplicación hecha por estos eminentes comentaristas residía en el hecho de que suponían que la profecía relativa a la exaltación del papado no se había cumplido, y no podría haberse cumplido, hasta que el papa se convirtiera en un príncipe temporal, y por lo tanto trataron de encontrar un cumplimiento de la profecía en los acontecimientos que condujeron a la soberanía temporal del papa. Mientras que, evidentemente, la profecía de los versículos 24, 25 se refiere no a su poder civil, sino a su poder de dominar sobre las mentes y las conciencias de los hombres. Y el Papa llegó a esta posición, como aparecerá más adelante, en el año 538 después de Cristo, y el arrancamiento de los 3 cuernos tuvo lugar antes de esto, y para dar paso a esta misma exaltación al dominio espiritual. La dificultad insuperable de todos los intentos de aplicar la profecía a los lombardos y a las otras potencias mencionadas anteriormente es que pueden llegar demasiado tarde en el tiempo, porque la profecía trata de los arrogantes esfuerzos del pontífice romano por ganar poder, no de sus esfuerzos para oprimir y humillar a las naciones después de haber asegurado la supremacía. La posición aquí es tomada con seguridad de que los 3 poderes, o cuernos, arrancados antes del papado, fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y esta posición se basa en las siguientes declaraciones de los historiadores. Odoacro, el líder de los érulos, fue el primero de los bárbaros que reinó sobre los romanos. Tomó el trono de Italia, según Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, volumen 3, páginas 510, 515, en el año 476. De su creencia religiosa Gibbon, página 516, dice, como el resto de los bárbaros, había sido instruido en la herejía arriana, pero veneraba a los personajes monásticos y episcopales, y el silencio de los católicos atestigua la tolerancia que gozaban. Otra vez dice, en la página 547 los ostrogodos, los borgoñones, los suevos y los vándalos, que habían escuchado la elocuencia del clero latino, prefirieron las lecciones más inteligibles de sus maestros domésticos, y el arrianismo fue adoptado como la fe nacional de los conversos belicosos que estaban sentados en las ruinas del Imperio Occidental. Esta diferencia irreconciliable de religión era una fuente perpetua de celos y odio, y el reproche de bárbaro se vio amargado por el más odioso epíteto de hereje. Los héroes del norte, que se habían sometido, con cierta renuencia, a creer que todos sus antepasados estaban en el infierno, se asombraron y exasperaron al aprender que ellos mismos solo habían cambiado el modo de su condena eterna. Se pide al lector que considere cuidadosamente algunas otras declaraciones históricas que arrojan algo de luz sobre la situación en esta época. Stanley, History of the Eastern Church, página 151, dice, toda la vasta población gótica que descendió al Imperio Romano, en la medida en que era cristiana, se aferró a la fe del hereje alejandrino. Nuestra primera versión teutónica de las Escrituras fue hecha por un misionero arriano, Ulfilas. El primer conquistador de Roma, Alarico, y el primer conquistador de África, Genserico, fueron arrianos. Teodorico, el gran rey de Italia y héroe del cantar de los Nibelungos, fue un arriano. El lugar vacío en su enorme tumba de Rávena es testigo de la venganza que los ortodoxos tomaron en su memoria, cuando, en su triunfo, derribaron el jarrón de pórfido en el que sus súbditos arrianos habían consagrado sus cenizas. Reinke, en su Historia de los Papas, History of the Popes, Londres, edición de 1871, volumen 1, página 9, dice, pero ella, la Iglesia, cayó, como era inevitable, en muchas vergüenzas, y se encontró en una condición completamente alterada. Un pueblo pagano se apoderó de Gran Bretaña, los reyes arrianos se apoderaron de la mayor parte del occidente que quedaba, mientras que los lombardos, muy apegados al arrianismo y, como vecinos, muy peligrosos y hostiles, establecieron una poderosa soberanía ante las mismas puertas de Roma.
Los obispos romanos, mientras tanto, acosados por todas partes, se esforzaron con toda la prudencia y obstinación que han seguido siendo sus atributos peculiares, para recuperar la maestría, al menos en su diócesis patriarcal. Maquiavelo, en su Historia de Florencia, History of Florence, página 14, dice, casi todas las guerras que los bárbaros del norte llevaron a cabo en Italia, como se puede observar aquí, fueron ocasionadas por los pontífices, y las hordas con las que se inundó el país fueron generalmente convocadas por ellos. Estos extractos nos dan una visión general del estado de las cosas en esta época y nos muestran que, aunque las manos de los pontífices romanos no se manifiesten visiblemente en los movimientos del consejo político, constituían el poder que trabajaba asiduamente entre bastidores para asegurar sus propios propósitos. La relación que estos reyes arrianos mantenían con el Papa, de la que se desprende la necesidad de su derrocamiento para dar paso a la supremacía papal, se muestra en el siguiente testimonio de Mossèn, dado en su Historia de la Iglesia, History of the Church, siglo VI, parte 2, capítulo 2, sección 2. Por otra parte, es cierto, de acuerdo con una variedad de los registros más auténticos, que tanto los emperadores como las naciones en general estaban lejos de estar dispuestos a soportar con paciencia el yugo de servidumbre que los papas estaban imponiendo a la Iglesia cristiana. Los príncipes góticos pusieron límites al poder de esos arrogantes prelados en Italia, no permitieron que nadie fuera elevado al pontificado sin su aprobación, y se reservaron el derecho de juzgar la legalidad de cada nueva elección. Un ejemplo que prueba esta afirmación se encuentra en la historia de Odoacro, el primer rey arriano mencionado antes, tal como lo relata Bauer en su Historia de los Papas, History of the Popes, volumen 1, página 271. Cuando, a la muerte del Papa Simplicio, en el año 483 después de Cristo, el clero y el pueblo se habían reunido para la elección de un nuevo Papa, repentinamente Basilio, praefectus praetorio, y teniente del rey Odoacro, apareció en la asamblea, expresó su sorpresa de que cualquier trabajo como el nombramiento de un sucesor del difunto Papa se llevara a cabo sin él. En nombre del rey declaró todo lo que se había hecho nulo y sin efecto, y ordenó que la elección se iniciara de nuevo. Ciertamente, el cuerno que ejercía un poder tan restrictivo sobre el pontífice papal debe ser quitado antes de que el Papa pueda alcanzar la supremacía prevista. Mientras tanto, Zenón, el emperador de Oriente y amigo del Papa, estaba ansioso por expulsar a Odoacro de Italia, Machiavelli, página 6. Un movimiento que pronto tuvo la satisfacción de ver realizado sin problemas para sí mismo, de la siguiente manera. Teodorico había llegado al trono del reino ostrogodo en Moesia y Panonia. Estando en términos amistosos con Zenón, le escribió, declarando que le era imposible contener a sus godos dentro de la empobrecida provincia de Panonia y pidiéndole permiso para llevarlos a alguna región más favorable, que pudieran conquistar y poseer. Zenón le dio permiso para marchar contra Odoacro y tomar posesión de Italia. En consecuencia, después de una guerra de 3 años, el reino de los Hérulos en Italia fue derrocado, Odoacro fue asesinado a traición y Teodorico estableció sus ostrogodos en la península italiana. Como ya se ha dicho, era arriano, y la ley de Odoacro que sometía la elección del Papa a la aprobación del rey, se mantuvo. El siguiente incidente mostrará cuán completamente el papado estaba sujeto a su poder. Habiendo comenzado una persecución, los católicos en el Oriente, contra los arrianos en el año 523 después de Cristo, Teodorico convocó al Papa Juan ante su presencia, y se dirigió a él, si el emperador, Justino, el predecesor de Justiniano, no cree conveniente revocar el edicto que ha emitido últimamente contra los de mi persuasión, es decir, los arrianos, es mi firme resolución emitir el mismo edicto contra los suyos, es decir, los católicos, y verlo ejecutado en todas partes con el mismo rigor. Los que no profesan la fe de Nicea son herejes para él, y los que lo hacen son herejes para mí. Todo lo que pueda excusar o justificar su severidad con los primeros, excusará y justificará la mía con los segundos. Pero el emperador, continuó el rey, no tiene a nadie a su alrededor que se atreva a decir libre y abiertamente lo que piensa, o a quien escucharía si lo hicieran. Sin embargo, la gran veneración que profesa por vuestra sede no deja lugar a dudas de que os escucharía. Por lo tanto, te pido que vayas inmediatamente a Constantinopla, y que allí te manifiestes, tanto en mi nombre como en el tuyo, contra las medidas violentas en las que ese tribunal se ha comprometido tan precipitadamente.
Está en vuestro poder desviar al emperador de ellas, y hasta que tengáis, es más, hasta que los católicos, este nombre Teodorico lo aplica a los arrianos, sean restaurados al libre ejercicio de su religión, y a todas las iglesias de las que han sido expulsados, no debéis pensar en volver a Italia. Bowers History of the Popes, volumen 1, página 325. El Papa, al cual así se le ordenó imperativamente a no poner su pie de nuevo en suelo italiano hasta que hubiera llevado a cabo la voluntad del rey, ciertamente no podía esperar mucho avance hacia cualquier tipo de supremacía hasta que ese poder fuera quitado del camino. Baronio, de acuerdo con Bauer, indica que el Papa se sacrificó en esta ocasión y aconsejó al emperador que no cumpliera en absoluto con la demanda que el rey le había enviado. Pero el señor Bauer piensa que esto es inconsistente, ya que no podía, dice, sacrificarse a sí mismo sin sacrificar, al mismo tiempo, a la mayor parte de los inocentes católicos de Occidente, que estaban sujetos al rey Teodorico, o a otros príncipes arrianos en alianza con él. Es cierto que el Papa y los otros embajadores fueron tratados con severidad a su regreso, lo que Bauer explica de este modo, otros los acusan a todos de alta traición, y en verdad se sospechaba que los principales hombres de Roma en ese momento mantenían una correspondencia traicionera con la corte de Constantinopla, y maquinaban la ruina del imperio gótico en Italia. Página 326. Los sentimientos del partido papal hacia Teodorico pueden considerarse con precisión, según una cita ya dada, por la venganza que tomaron contra su memoria, cuando arrancaron de su enorme tumba en Rávena el jarrón de pórfido en el que sus súbditos arrianos habían consagrado sus cenizas. Pero estos sentimientos son expresados por Baronio, quien arremete contra Teodorico como un bárbaro cruel, como un tirano bárbaro, como un arriano impío. Pero habiendo exagerado con toda su elocuencia y lamentado la deplorable condición de la Iglesia romana reducida por ese hereje a un estado de esclavitud, se consuela al final y se seca las lágrimas, con el piadoso pensamiento de que el autor de tal calamidad murió poco después, y fue eternamente condenado. Baronius Annals, año 526 después de Cristo, página 116, Bauer, volumen 3, 19, 328. Mientras los católicos sentían el poder de contención de un rey arriano en Italia, sufrían una violenta persecución por parte de los vándalos arrianos en África. Gibbon, capítulo 37, sec. 2. Aliot, en su Orae Apocalypticae, volumen 3, página 152, nota 3, dice, los reyes vándalos no solo eran arrianos, sino perseguidores de los católicos, en Cerdeña y Córcega, bajo el episcopado romano, podemos suponer, así como en África. Tal era la situación cuando, en el año 533, Justiniano se alistó en sus guerras vándalas y góticas. Deseando asegurar la influencia del Papa y del partido católico, emitió ese memorable decreto que iba a constituir al Papa en la cabeza de todas las iglesias y desde cuya emisión, en el año 538, se dataría el periodo de supremacía papal. Y quienquiera que lea la historia de la campaña africana entre los años 533 y 534 y la campaña italiana entre los años 534 y 538, notará que los católicos aclamaron en todas partes como libertadores al ejército de Belisario, el general de Justiniano. El testimonio de De Aubigné, Reformation, Reforma, libro 1, capítulo 1, también arroja luz sobre las corrientes subterráneas que dieron forma a los movimientos externos en estos tiempos agitados. Dice: los príncipes que en estos tiempos tormentosos a menudo se agitaban en sus tronos, ofrecían su protección si Roma a su vez los apoyaba. Le concedieron la autoridad espiritual, siempre que ella hiciera un retorno al poder secular. Eran generosos en las almas de los hombres, con la esperanza de que ella los ayudara contra sus enemigos. El poder de la jerarquía, que ascendía, y el poder imperial, que descendía, se apoyaban así el uno en el otro, y por esta alianza aceleraban su doble destino. Roma no podía perder con ello. Un edicto de Teodosio II y de Valentiniano III proclamó al obispo romano rector de toda la Iglesia. Justiniano publicó un decreto similar. Pero ningún decreto de esta naturaleza podía entrar en vigor hasta que los cuernos arrianos que se interponían en su camino fueran arrancados. Los vándalos cayeron ante los victoriosos brazos de Belisario en el año 534, y los godos, retirándose, lo dejaron en posesión indiscutible de Roma en el año 538. Gibbon's Rome, la Roma de Gibbon, capítulo 41.
Procopio relata que la guerra de África fue emprendida por Justiniano para el alivio de los cristianos, católicos, en esa región, y que cuando expresó su intención al respecto, el prefecto del palacio estuvo muy cerca de disuadirlo de su propósito, pero se le apareció un sueño en el que se le ordenó no retroceder en la ejecución de su designio, pues ayudando a los cristianos derrotaría el poder de los vándalos. Evagrius Ecclesiastical History, Historia Eclesiástica de Evagrio, libro 4. Capítulo 16. Escuchen de nuevo a Moseim, es verdad que los griegos que habían recibido los decretos del concilio de Nicea, es decir, los católicos, persiguieron y oprimieron a los arrianos dondequiera que su influencia y autoridad podían llegar, pero los nicenos, a su vez, no fueron tratados con menos rigor por sus adversarios, los arrianos, particularmente en África e Italia, donde sintieron, de manera muy severa, el peso del poder arriano y la amargura del resentimiento hostil. Los triunfos del arrianismo fueron, sin embargo, transitorios, y sus días prósperos fueron totalmente eclipsados cuando los vándalos fueron expulsados de África y los godos de Italia por los brazos de Justiniano. Mosheim's Church History, la historia de Iglesia de Moseim, siglo VI, parte 2, capítulo 5, sec. 3. Eliot, en su Orae Apocalypticae, hace 2 enumeraciones de los 10 reinos que surgieron del Imperio Romano, variando la segunda lista de la primera según los cambios que se habían producido en el periodo posterior al que se aplica la segunda lista. La primera lista difiere de la mencionada en las observaciones sobre Daniel 2 versículo 42, solo en que pone a los alamanes en lugar de los hunos y a los bávaros en lugar de los lombardos, una variación que se puede explicar fácilmente. Pero de esta lista nombra a los 3 que fueron arrancados antes del papado. En estas palabras, podría citar 3 que fueron erradicados antes del papa de la lista dada en primer lugar, a saber, los érulos bajo Odoacro, los vándalos y los ostrogodos. Volumen 3, página 152, nota 1. Aunque él prefiere la segunda lista, en la que pone a los lombardos en lugar de los érulos, lo anterior es un buen testimonio de que si hacemos la enumeración de los 10 reinos mientras los érulos eran un poder dominante, eran uno de los cuernos que fueron arrancados. Por el testimonio histórico arriba citado, creemos que se ha establecido claramente que los 3 cuernos arrancados eran las potencias nombradas, a saber, los érulos en el año 493 después de Cristo, los vándalos en el año 534, y los ostrogodos en el año 538. 1. Hablará grandes palabras contra el Altísimo. ¿Ha hecho esto el papado? Mira algunos de los títulos autoaceptados del Papa: vicegerente del Hijo de Dios, nuestro Señor Dios, el Papa, otro Dios en la tierra, Rey del mundo, Rey de reyes y Señor de señores. Dijo el Papa Nicolás al emperador Miguel: el Papa, que es llamado Dios por Constantino, nunca puede ser atado o liberado por el hombre, porque Dios no puede ser juzgado por el hombre. ¿Hay necesidad de una blasfemia más audaz que esta? Escuchen también la adulación que los papas han recibido de sus seguidores sin reprensión. Un prelado veneciano, en la 4ª sesión de Letrán, se dirigió al Papa de la siguiente manera: tú eres nuestro pastor, nuestro médico, en resumen, un segundo Dios en la tierra. Otro obispo lo llamó el león de la tribu de Judá, el Salvador prometido. El señor Antonio Pucci, en el 5 de Letrán, dijo al Papa: la visión de tu divina majestad no me aterroriza ni un poco, porque no ignoro que todo el poder tanto en el cielo como en la tierra te es dado, que el dicho profético se cumple en ti, todos los reyes de la tierra le adorarán y las naciones le servirán. Ver Oswald's Kingdom Which Shall Not Be Destroyed, páginas 97 al 99. Nuevamente, el Dr. Clark, en el versículo 25, dice: hablará como si fuera Dios. Así lo cita San Jerónimo de Símaco. A nadie se le puede aplicar esto tan bien o tan completamente como a los papas de Roma. Han asumido la infalibilidad, que solo pertenece a Dios. Profesan perdonar pecados, que solo pertenece a Dios. Profesan abrir y cerrar el cielo, que solo pertenece a Dios. Profesan ser más altos que todos los reyes de la tierra, que solo pertenece a Dios. Y van más allá de Dios al pretender liberar a naciones enteras de su juramento de lealtad a sus reyes, cuando tales reyes no los complacen. Y van contra Dios cuando dan indulgencias por el pecado. Esta es la peor de todas las blasfemias. 2. Y desgastará a los santos del Altísimo. ¿Ha hecho el papado esto? Para la mera información de cualquier estudiante de la historia de la Iglesia, no es necesario dar aquí ninguna respuesta.
Todos saben que durante largos años la Iglesia papal ha proseguido su implacable obra contra los verdaderos seguidores de Dios. Se podría dar un capítulo tras otro, si nuestro espacio limitado lo permitiera. Guerras, cruzadas, masacres, inquisiciones y persecuciones de todo tipo fueron sus armas de extinción. La historia de la Iglesia de Scott, Scott's Church History, dice, ningún cómputo puede alcanzar el número de personas que han sido ejecutadas, de diferentes maneras, por mantener la profesión del Evangelio, y oponerse a las corrupciones de la Iglesia de Roma. 1 millón de pobres valdenses perecieron en Francia, 900.000 cristianos ortodoxos fueron asesinados en menos de 30 años después de la institución de la Orden de los Jesuitas. El duque de Alba se jactó de haber dado muerte en los Países Bajos a 36.000 personas por la mano del verdugo común durante el espacio de unos pocos años. La Inquisición destruyó, mediante diversas torturas, a 150.000 en 30 años. Estos son unos pocos ejemplos, y solo unos pocos, de los que la historia ha registrado. Pero la cantidad total nunca se sabrá hasta que la tierra revele su sangre y no cubra más a sus muertos. Comentando la profecía de que el cuerno pequeño desgastaría a los santos del Altísimo, Barnes, en sus notas sobre Daniel 7:25, dice, ¿puede alguien dudar de que esto es cierto para el papado? La Inquisición, las persecuciones de los valdenses, los estragos del duque de Alba, los incendios de Smithfield, las torturas en Goa, en efecto, toda la historia del papado puede ser apelada como prueba de que esto es aplicable a ese poder. Si algo pudo haber desgastado a los santos del Altísimo, pudo haberlos cortado de la tierra para que la religión evangélica se extinguiera, habrían sido las persecuciones del poder papal. En el año 1208 el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y albigenses en la que perecieron 1 millón de hombres. Desde el comienzo de la Orden de los Jesuitas en el año 1540 hasta 1580, 900.000 fueron destruidos. 150.000 perecieron por la Inquisición en 30 años. En los Países Bajos 50.000 personas fueron ahorcadas, decapitadas, quemadas y enterradas vivas por el crimen de herejía, en el espacio de 38 años desde el edicto de Carlos V contra los protestantes hasta la paz después de Chateau-Cambrésis en el año 1559. 18.000 sufrieron por la mano del verdugo en el espacio de 5 años y medio, durante la administración del duque de Alba. En efecto, el más mínimo conocimiento de la historia del papado convencerá a cualquiera de que lo que aquí se dice de hacer la guerra a los santos, versículo 21, y desgastar a los santos del Altísimo, versículo 25, es estrictamente aplicable a ese poder y describirá con precisión su historia, véase Buck's Theological Dictionary, Art. Persecutions, Oswald's Kingdom, Diccionario Teológico de Buck, artículo Persecuciones, El Reino de Oswald, etc., páginas 107 a 133, Dowling's History of Romanism, Historia del Catolicismo Romano, de Dowling, Fox's Book of Martyrs, Charlotte Elizabeth's Martyrology, Libro de los Mártires de Fox, El Martirologio de Charlotte Elizabeth, The Wars of the Huguenots, Las Guerras de los Hugonotes, The Great Red Dragon, by Anthony Gavin, El Gran Dragón Rojo, por Anthony Gavin, anteriormente. Uno de los sacerdotes católicos romanos de Zaragoza, España, Histories of the Reformation, etc. Para evitar la fuerza de este testimonio perjudicial de toda la historia, los papistas niegan que la Iglesia haya perseguido a nadie, ha sido el poder secular, la Iglesia solo ha decidido sobre la cuestión de la herejía, y luego ha entregado a los infractores al poder civil, para ser tratados según el placer de la corte secular. La impía hipocresía de esta afirmación es lo suficientemente transparente como para convertirla en un absoluto insulto al sentido común. En aquellos días de persecución, ¿qué era el poder secular? Simplemente una herramienta en manos de la Iglesia, y bajo su control, para hacer su sangrienta voluntad. Y cuando la Iglesia entregó sus prisioneros a los verdugos para ser destruidos, con diabólica burla hizo uso de la siguiente fórmula: te dejamos en manos del brazo secular y en el poder del tribunal secular, pero al mismo tiempo rogamos encarecidamente a ese tribunal que modere su sentencia para que no toque tu sangre ni ponga tu vida en peligro. Y entonces, como se pretendía, las desafortunadas víctimas del odio papista eran ejecutadas inmediatamente. Geddes Tracts on Popery, View of the Court of Inquisition en Portugal, Tratados de Geddes sobre el papismo, Visión de la Inquisición en Portugal, página 446, Limborch, volumen 2, página 289.
Pero las falsas afirmaciones de los papistas a este respecto han sido rotundamente negadas y refutadas por uno de sus propios escritores habituales, el cardenal Bellarmino, que nació en la Toscana en el año 1542 y que, tras su muerte en el año 1621, estuvo muy cerca de ser incluido en el calendario de los santos por sus grandes servicios en favor del papado. Este hombre, en una ocasión, bajo el impulso de la controversia, se traicionó a sí mismo al admitir los hechos reales del caso. Habiendo dicho Lutero que la Iglesia, significando la verdadera Iglesia, nunca quemó a los herejes, Bellarmino, entendiéndolo como la Iglesia romana, dio una respuesta: este argumento prueba no el sentimiento, sino la ignorancia o la insolencia de Lutero, pues como casi un número infinito fueron quemados o de otro modo asesinados, Lutero o no lo sabía, y por lo tanto era ignorante, o si lo sabía, fue condenado por insolencia y falsedad, ya que los herejes eran a menudo quemados por la Iglesia, puede ser probado aduciendo algunos de los muchos ejemplos. Para mostrar la relación del poder secular con la Iglesia, como lo sostienen los romanistas, citamos la respuesta del mismo escritor al argumento de que la única arma encomendada a la Iglesia es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A esto respondió: como la Iglesia tiene príncipes eclesiásticos y seculares, que son sus dos brazos, así tiene dos espadas, la espiritual y la material. Por lo tanto, cuando su mano derecha es incapaz de convertir a un hereje con la espada del Espíritu, invoca la ayuda de la mano izquierda, y obliga a los herejes con la espada material. En respuesta al argumento de que los apóstoles nunca invocaron el brazo secular contra los herejes, dice: los apóstoles no lo hicieron, porque no había ningún príncipe cristiano al que pudieran pedir ayuda. Pero después, en los tiempos de Constantino, la Iglesia pidió ayuda al brazo secular. Dowling's History of Romanism, Historia del Romanismo de Dowling, páginas 547-548. En corroboración de estos hechos, 50 millones de mártires, este es el cálculo más bajo hecho por cualquier historiador, se levantarán en el juicio como testigos contra su sangrienta obra. La Roma pagana persiguió implacablemente a la Iglesia cristiana, y se estima que 3 millones de cristianos perecieron en los 3 primeros siglos. Sin embargo, se dice que los cristianos primitivos oraban por la continuidad de la Roma imperial, pues sabían que cuando esta forma de gobierno cesara, surgiría otro poder perseguidor mucho peor, que literalmente, como declara esta profecía, desgastaría a los santos del Altísimo. La Roma pagana podía matar a los niños, pero perdonaba a las madres, mientras que la Roma papal mató a las madres y a los niños juntos. Ninguna edad, ningún sexo, ninguna condición en la vida, estaba exenta de su furia implacable. Cuando Herodes murió, dice un escritor contundente, bajó a la tumba con la infamia, y la tierra tuvo un asesino, un perseguidor menos, y el infierno una víctima más. Oh Roma, ¿qué no será tu infierno, y el de tus votantes, cuando tu juicio haya llegado? 3. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. ¿Qué leyes? ¿Y de quién? No las leyes de otros gobiernos terrenales, pues no era nada extraordinario o extraño que un poder cambiase las leyes de otro, siempre que pudiera someter a tal poder bajo su dominio. No las leyes humanas de ninguna clase, pues el cuerno pequeño tenía el poder de cambiarlas en la medida en que su jurisdicción se extendía, pero los tiempos y las leyes en cuestión eran tales que solo este poder debía pensar en cambiar, pero no podía cambiar. Son las leyes del mismo ser a quien pertenecen los santos que se desgastan por este poder, a saber, las leyes del Altísimo. ¿Y ha intentado el papado hacer esto? Sí, incluso esto. En sus catecismos ha suprimido el segundo mandamiento del Decálogo para dar paso a la adoración de las imágenes. Ha dividido el 10º mandamiento para completar el número 10. Y, lo más audaz de todo, se ha apoderado del 4º mandamiento, ha arrancado de su lugar el sábado de Jehová, el único memorial del gran Dios dado al hombre, y ha erigido en su lugar una institución rival para servir a otro propósito. 4. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. El pronombre ellos abarca a los santos, los tiempos y las leyes que acabamos de mencionar. ¿Cuánto tiempo debían ser entregados en las manos de este poder? Un tiempo, como hemos visto en Daniel 4 versículo 23, es un año, 2 tiempos, lo menos que podría ser denotado por el plural, 2 años, y la mitad de un tiempo, o medio tiempo, en la Septuaginta Ímisi, medio año. Gesenius también da una palabra caldea, que significa una mitad, Daniel 7:25.
Por lo tanto, tenemos 3 años y medio para la continuación de este poder. La palabra hebrea, o mejor dicho la caldea, para el tiempo en el texto que tenemos delante, es Sidán, que Gesenius define así, tiempo. Específicamente en lenguaje profético por un año. Ahora debemos considerar que estamos en medio de una profecía simbólica, por lo tanto, en esta determinación el tiempo no es literal, sino también simbólico. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo denota un periodo de 3 años y medio de tiempo profético? La regla que nos da la Biblia es que cuando un día se usa como símbolo, significa un año, Ezequiel 4 versículo 6, Números 14 versículo 34. Bajo la palabra hebrea para día, yom, Gesenius tiene esta observación, 3. A veces la palabra yamim marca un espacio de tiempo definido, a saber, un año, como también en sirio y caldeo, idan, denota tanto el tiempo como el año, y como en inglés varias palabras que significan tiempo, peso, medida, se usan igualmente para denotar ciertos tiempos, pesos y medidas específicas. El año judío ordinario, que debe ser usado como base de cálculo, contenía 360 días. 3 años y medio contenían 1260 días. Como cada día representa un año, tenemos 1260 años para la continuación de la supremacía de este cuerno. ¿Poseyó el papado un dominio tan prolongado? La respuesta de nuevo es, sí. El edicto del emperador Justiniano, fechado en el año 533 después de Cristo, hizo al obispo de Roma la cabeza de todas las iglesias. Pero este edicto no pudo entrar en vigor hasta que los ostrogodos arrianos, el último de los 3 cuernos que fueron arrancados para hacer espacio al papado, fueron expulsados de Roma, y esto no se logró. Como ya se ha demostrado, hasta el año 538 después de Cristo el edicto no habría tenido ningún efecto si este último acontecimiento no se hubiera cumplido. Por lo tanto, a partir de este último año debemos contar, ya que este fue el primer punto en el que los santos estuvieron en realidad en manos de este poder. ¿Desde este punto el papado mantuvo la supremacía por 1260 años? Exactamente. Porque 538 sumado a 1260 es 1798, y en el año 1798, Berthier, con un ejército francés, entró en Roma, proclamó una república, tomó al papa prisionero, y durante un tiempo abolió al papado. Desde entonces, nunca ha disfrutado de los privilegios e inmunidades que poseía antes. Así, de nuevo este poder cumple al pie de la letra las especificaciones de la profecía, lo que prueba sin lugar a dudas que la aplicación es correcta. Después de describir la terrible trayectoria del cuerno pequeño, y declarar que los santos deben ser entregados en su mano durante 1260 años, llevándonos hasta el año 1798, el versículo 26 declara, pero el juicio se sentará y le quitarán su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el final. En el versículo 10 del mismo capítulo tenemos sustancialmente la misma expresión relativa al juicio, el juicio fue establecido. Parecería coherente suponer que se hace referencia al mismo juicio en ambas instancias. Pero la sublime escena descrita en el versículo 10 es la apertura del juicio investigador en el santuario del cielo, como aparecerá en los comentarios sobre Daniel 8 versículo 14 y Daniel 9 versículos 25 al 27. La apertura de esta escena de juicio es ubicada por la profecía al cierre del gran periodo profético de 2300 años, que terminó en 1844. 4 años después de esto, en 1848, la gran revolución que sacudió tantos tronos en Europa, expulsó al Papa también de sus dominios. Su restauración poco después fue a través de la fuerza de las bayonetas extranjeras, por lo que solo se mantuvo hasta su pérdida final de poder temporal en 1870. El derrocamiento del papado en el año 1798 marcó la conclusión del periodo profético de 1260 años y constituyó la herida mortal profetizada en Apocalipsis 13:3, que vendría sobre este poder, pero esta herida mortal sería sanada. En el año 1800 otro papa fue elegido, su palacio y su dominio temporal fueron restaurados, y toda prerrogativa excepto, como dice el señor Crowley, la de un perseguidor sistemático, estaba de nuevo bajo su control, y así la herida fue sanada. Pero desde el año 1870 no ha gozado de ningún prestigio como príncipe temporal entre las naciones de la tierra. Versículos 27 al 28.
27. Y el reino y el dominio, y la grandeza del reino debajo de todo el cielo, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. 28. Hasta aquí el fin del asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me preocuparon mucho, y mi rostro cambió en mí, pero guardé el asunto en mi corazón. Después de contemplar el oscuro y desolado cuadro de la opresión papal sobre la Iglesia, al profeta se le permite una vez más volver sus ojos al glorioso periodo de descanso de los santos, cuando tendrán el reino, libre de todo poder opresivo, en posesión eterna. ¿Cómo podrían los hijos de Dios mantener el corazón en este presente mundo malvado, en medio del mal gobierno y la opresión de los gobiernos de la tierra, y las abominaciones que se hacen en la tierra, si no pudieran mirar hacia adelante al reino de Dios y el retorno de su Señor, con plena seguridad de que las promesas que les conciernen a ambos ciertamente se cumplirán, y ello rápidamente? Nota. Algunos acontecimientos sorprendentes relativos al papado, que llenan las profecías pronunciadas en este capítulo sobre ese poder, han tenido lugar a pocos años de la actualidad. A partir de 1798, cuando el primer gran golpe cayó sobre el papado, ¿cuáles han sido las principales características de su historia? Respuesta: la rápida deserción de sus partidarios naturales y mayores suposiciones por su parte. En 1844, el juicio del versículo 10 comenzó a establecerse, a saber, el juicio investigador en el santuario celestial, preparatorio de la venida de Cristo. El 8 de diciembre de 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción fue decretado por el Papa. El 21 de julio de 1870, en el Gran Concilio Ecuménico reunido en Roma, se decretó deliberadamente, por un voto de 538 contra 2, que el Papa era infalible. Ese mismo año, Francia, con cuyas bayonetas el Papa se mantuvo en su trono, fue aplastada por Prusia, y el último apoyo fue quitado del papado. Entonces Víctor Emmanuel, viendo su oportunidad de llevar a cabo el sueño largamente acariciado de una Italia unida, se apoderó de Roma para convertirla en la capital de su reino. A sus tropas, bajo el general Cadorna, Roma se rindió, el 20 de septiembre de 1870. El poder temporal del Papa fue así totalmente arrebatado, para no ser nunca más restaurado, dijo Víctor Emmanuel, y desde entonces, los papas, encerrándose en el Vaticano, se han hecho llamar prisioneros. Por las grandes palabras que el cuerno pronunció, Daniel vio a la bestia destruida y entregada a la llama ardiente. Esta destrucción se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo y por medio de ese evento, porque el hombre de pecado será consumido por el espíritu de la boca de Cristo y destruido por el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. ¿Qué palabras podrían ser más arrogantes, presuntuosas, blasfemas o insultantes para el alto cielo, que la adopción deliberada del dogma de la infalibilidad, vistiendo así a un hombre mortal con una prerrogativa de la deidad? Y esto fue logrado por la intriga e influencia papal, el 21 de julio de 1870. Siguiendo en rápida sucesión, el último vestigio de poder temporal fue arrancado de sus manos. Fue debido a estas palabras, y como en conexión casi inmediata con ellas, que el profeta vio este poder entregado a la llama ardiente. Su dominio iba a ser consumido hasta el final, lo que implicaba que cuando su poder como gobernante civil fuera totalmente destruido, el final no estaría lejos. Y el profeta inmediatamente añade, y el reino y el dominio, y la grandeza del reino bajo todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Todo, en esta línea de profecía, se ha cumplido ahora plenamente, excepto la escena final. A continuación, viene el último acto de coronación del drama, cuando la bestia será entregada a la llama ardiente, y los santos del Altísimo tomarán el reino. Debemos estar, ahora, en el umbral mismo de este glorioso evento. Si este video ha sido de bendición, dale like. Suscríbase para recibir notificaciones de nuevo contenido. Que Dios le bendiga grandemente.